7:36 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:36. Miren, yo quiero en el día de hoy tocar dos temas. Me parece que los chicos al inicio del programa más o menos hablaron un poco sobre uno de ellos, pero quiero aportar algo al respecto. Miren, el primer tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, quiero hacer un llamado que mucha gente ha hecho, pero como que cae siempre en el limbo. Nadie le está prestando atención a ese tema, como ese no es un tema, digamos, de interés colectivo, como ese no es un tema de prioridad nacional, pero son como de las cosas que uno no se explica en este país. Y yo me refiero al tema de la cárcel de Las Parras. Aquella cárcel que se construyó con el dinero, se supone, que pagó Odebrecht por la multa de haber, ¿verdad?, pagado coimas, por todo aquel culebrón del caso Odebrecht. Esa cárcel de Las Parras que está ahí en la zona de guerra, en esa zona, en Santo Domingo Este, que era una cárcel nueva, que fue la cárcel que está involucrada en el expediente del caso Medusa de Jean Alain, y que la sobrevaluaron unos constructores, que no sé qué. El caso es que la cárcel estaba prácticamente en más de un 90% cuando llegó este gobierno. Y entonces esa cárcel, prácticamente nueva, que se gastaron más de 7,000 millones de pesos construyéndola, la han dejado en el olvido, en el abandono, por supuestamente ser el cuerpo del delito o una de las pruebas principales del caso de la Operación Medusa. Ahora, yo sin ser abogado, digo, ¿qué es lo que van a hacer con la cárcel? O sea, están las fotografías, están los levantamientos de ingeniería para determinar si se sobrevaluó la obra, si no se sobrevaluó. Hay un peritaje que se le hace. O sea, ya está todo ahí. Después que se hace ese levantamiento de investigación y se hace un informe concluyente, ¿por qué la cárcel no puede inaugurarse? ¿Por qué no puede utilizarse cuando tú tienes el sistema carcelario de la República Dominicana colapsado? O sea, tú tienes las cárceles hacinadas, miles y miles de hombres durmiendo uno encima de otro, una vaina inhumana, una vaina de loco. Entonces, tú tienes la presión de que tiene un nuevo modelo y un viejo modelo. El nuevo modelo lo maneja el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, y las cárceles que maneja el viejo modelo, entonces la maneja el Ejército y la Policía. Oye, que lo que era. Y entonces tú tienes un problema de hacinamiento brutal, con una cantidad de presos preventivos sin nunca haber sido presentados ante un juez, una serie de deudas acumuladas del Estado Dominicano. Y entonces tiene quizás la cárcel más grande y más moderna que tiene la República Dominicana, que tiene una capacidad para miles de internos, en otras condiciones, y simple y sencillamente 3 años después al Ministerio Público, por la razón que uno no entiende, que me gustaría escucharlas, no le ha dado la gana de habilitar esa cárcel. Entonces yo quisiera que este tema, porque quizás a usted no le importa, pero hay muchos, miles de dominicanos que tienen familiares en cárceles y que merecen también, no vamos a decir un trato, porque independientemente de que hayan cometido un error o hayan cometido situaciones reñidas con la ley, es una obligación del Estado mínimamente garantizarles condiciones humanas de vida a esos internos. Entonces, si la cárcel está ahí, si está hecha, si costó casi 8,000 millones de pesos y ya se hizo el peritaje, la investigación como prueba de un caso judicial, ¿por qué no terminan la cárcel? Cuando en esta misma gestión del Ministerio Público de Miriam Germán incluso se sacaron recursos para completar pagos de esa cárcel, para concluirla. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Después que ya ustedes la van a utilizar como prueba del caso Medusa. Bueno, pero ya tienen 3 años para haber investigado y haber levantado y haber recogido lo que iban a levantar allí, porque gracias a Dios que ni siquiera se había inaugurado la cárcel. O sea, no pueden decir que se contaminó nada porque ahí no ha entrado nadie. O sea, las formas de levantar las pruebas de lo que quisieran investigar de esa cárcel ya tienen 3 años para haberlo hecho. Entonces, por favor,
termine en esa cárcel que al final es con el dinero de todo el mundo que se hizo y que de alguna manera el Ministerio Público ni la concluye, pero tampoco explica nada. Porque esa es otra cosa que yo no comprendo. O sea, es verdad que el Ministerio Público tiene las facultades para investigar, para los fiscales, pero también aquí yo siento como que el Ministerio Público es uno de los pocos estamentos que no tienen que darle explicaciones a nadie. Y yo no entiendo por qué, porque al final ellos también son servidores y empleados públicos. O sea, el Ministerio Público debería tener un departamento de comunicación y relaciones públicas que en casos determinados, cuando se requiera de la opinión pública o de los medios de información, ellos hablan y ellos no hablan. O sea, entonces no hablan, pero entonces cuando uno tiene que terminar investigando por su propia cuenta o especulando cosas, entonces se molestan. Bueno, pero si ustedes no dan un parte oficial, lo que le queda a la gente es especular. Entonces, por ejemplo, en ese caso de las Parras, el Ministerio Público de esa cárcel debería haber dado una explicación por qué esa cárcel no termina de inaugurarse y de habilitarse para que sea utilizada. O sea, nadie dice nada. Ellos simplemente tienen la cárcel parada, costó más de 7,000 millones de pesos. El resto de la cárcel están abarrotadas de presos, uno encima de otro, como animales, y entonces nadie dice nada, ni el Ministerio Público dice nada, ni el Ejecutivo dice nada. Entonces, por favor, doña Miriam, Jenny, Wilson, primero explíquenle al país por qué que ustedes no terminan de inaugurar esa cárcel, y segundo, busquen los mecanismos jurídicos y legales para terminar de entregarla y ponerla en funcionamiento, porque ¿qué es lo que pretenden ahora? Demolerla. Después que costó 8,000 millones de pesos la cárcel, no la van a demoler. O sea, no la van a demoler. Ya costó 8,000, lo que sea, está sobrevaluada, está la que ustedes quieran. Bueno, pero tienen que comenzar a utilizarla porque ya está ahí y se está dañando de estar abandonada. Ahí lo que tienen es un reguero de chatarra en el patio de esa cárcel, llevando un reguero de vehículos que tampoco entiendo cómo se le dio permiso, porque si eso se está investigando, ¿cómo usted permite que se haga ahí un depósito de chatarra? Que no sé si es la DGC o quién diablo que está metiendo esos vehículos ahí. Entonces el Ministerio Público que haga algo con relación a la cárcel de las Parras. Por otro lado, a los amigos del gobierno, yo creo que, ¿verdad? Desde que yo era pequeño, yo siempre he escuchado un refrán que dice que a la tercera es la vencida. En el béisbol son 3 tries, 1, 2 y 3 ponchados. Son 3 outs para acabarse el inning. Un out, 2 outs, al tercer out se acaba el inning. En la vida como que el número 3 en distintos escenarios como que determina una oportunidad para cambiar cosas. Entonces, el presidente lleva ya con esta ley del DNI 3 leyes que han generado mucha controversia, muchas discusiones, muchos problemas. Ha tenido que devolverla. Primero fue la ley del tema ese de los haitianos, de un asunto, la ley de trata, que iban a hacer unos campamentos de refugiados, una vaina, que sé yo qué. Se armó el juidero, hubo que echar la ley de trata para atrás. Después vino la ley de doña Melania Salvador, que mencionaban ahorita aquí, la ley Mordaza. El mismo lío, hubo que echar la ley para atrás. Ahora con la ley del DNI, que yo he dicho que no es mala en sí la ley, ahora es la forma. Entonces, a los amigos del gobierno tienen que entender, o sea, la tercera es la vencida. O sea, ¿cuándo es que ustedes van a aprender? Que el poder ya no es el poder, porque yo siento que en el gobierno hay gente que dice, no, porque cuando el PLD tenía mayoría aplastaba a todo el mundo, ¿por qué nosotros no podemos ahora? Oye el criterio, pero no entienden que cada vez será más difícil aplicar ese tipo de poder que se aplicaba ayer. Cuando Balaguer era presidente aquí, de los 22 años que gobernó Balaguer, Balaguer era amo, dueño y señor de todo, de la Fuerza Armada, se robaba las elecciones, se iba a la luz, porque en ese momento de la historia, para bien o para mal, el presidente podía utilizar ese tipo de poder prácticamente absoluto de todo, de la justicia, del Congreso. Entonces después eso fue cambiando. Entonces llegó el PLD y le quedó todavía una colita de eso. Pero ya en 2024, ya eso no puede ser, porque ya la sociedad cambió, ya los medios de comunicación son demasiado diversos e incontrolables.
ya los organismos, la gente se está agrupando. Entonces ya eso no puede ser, pero parece que en el PRM hay gente que no lo concibe o no lo comprende. Entonces ya, presidente, a la tercera es la vencida. Ya ustedes han metido 3 huevos, 3 goles con 3 leyes que han generado problemas. Entonces aprendan de eso. Aprendan de eso, porque no sé qué tiene que pasar para que ustedes comprendan. Porque mira, por ejemplo, esa misma ley del DNI, que yo insisto, que cuando tú ves la intencionalidad y el espíritu, no necesariamente es mala, es necesaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Es la forma en la que lo hacen. Un 29 de diciembre, en la última sesión de urgencia, no hacen vista pública, aprueban en la comisión una vaina y por abajo de la alfombra meten otra. Entonces, ¿qué diablo usted no quiere que se alarme todo el mundo? Claro que tiene que generar una alarma. Porque lo que se interpreta desde afuera es que hay una intencionalidad de hacer algo doloso, porque si no, ¿por qué es oculto? ¿Por qué tiene que ser un viernes, la última sesión del año? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, al final, los amigos del gobierno tienen que aprender. Y si no aprenden, pues en algún momento eso le pasará factura. Isidro.